Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de los nuevos desastres que amenazan a China según algunos. Eso es, todavía no hemos salido de la crisis del coronavirus y ya tenemos el problema de las inundaciones, de que la presa de las Tres Gargantas podría colapsar, también se está hablando de una posible crisis alimentaria, en fin, no sé cómo nos las arreglamos para sobrevivir en este país, ¿eh, Lele? Es que si nos tomásemos en serio todas las noticias que salen sobre China, habríamos emigrado a Japón hace años. Bueno, es cierto que están cayendo unas lluvias tremendas y eso ya os lo mostramos en el último vídeo. De hecho, esta vez nos ha ocurrido justo al revés. Ayer salimos a grabar en los alrededores y nos hizo un día precioso, pero ayer cuando volvimos a casa empezó a llover, ha estado toda la noche sin parar y hoy nos hemos despertado frente a un paisaje totalmente diferente. Fijaos, ayer estuvimos aquí y por este canal no caía nada de agua. Llevaba un caudal que apenas se notaba. Pero mirad hoy cómo está después de toda la noche lloviendo. Y aquí ayer apenas había una charca con unos patitos y hoy ya veis cómo está. Parece casi un embalse. Para los patos esto no es mucho problema, pero también había unas cabras que no sé qué habrán hecho con ellas. Vosotros seguramente no lo apreciaréis, pero hay un montón de libélulas revoloteando por la zona. Además de mariposas, que esas sí son algo más fáciles de grabar. ¿Qué pasa, Lele? No puedes pasar por el charco, ¿no? Fijaos qué pedazo de charco hay aquí. Ay, es que ¿dónde nos metemos, por favor? Pero esto no es nada en comparación con lo que está ocurriendo en Yichang, que es la ciudad más importante de esta zona y donde se encuentra la famosa presa de las Tres Gargantas. Por cierto, hace un tiempo Lele y yo visitamos esta presa, que está bastante cerca de aquí, e hicimos un vídeo que os vamos a dejar al final de este para que lo veáis si os interesa. Y es posible que algunos hayáis oído que esta presa podría estar teniendo problemas serios en su estructura. Supuestamente una de las causas de este problema son las inundaciones y seguro que ahora con las nuevas imágenes de las crecidas en Yichang se especulará mucho más sobre esto. Pero aunque es verdad que la presa se podría ver afectada por las inundaciones, estas no son nada nuevo aquí. Y de hecho la presa se construyó en gran medida para controlar las inundaciones, no solo para generar electricidad. Y en China, esto os lo podréis creer o no, algunos expertos ya han desmentido este rumor que por lo visto no es la primera vez que sale. De todos modos, si realmente hay un problema con la presa, yo creo que harán algo al respecto, porque la catástrofe podría ser bestial. Y por mucho que se empeñen algunos en haceros creer lo contrario, yo creo que en estos momentos en este país no se toleraría semejante negligencia. Las inundaciones son algo normal en China, sobre todo en esta parte del año, y esto lo sabe muy bien la gente de aquí. Bueno, ya habéis escuchado al señor, él ha pasado por esto cantidad de veces en su vida y aunque no lo ha dicho, vive muy cerca de un embalse. Entonces, si él está tranquilo y nosotros también, que además el padre de Lele vive prácticamente pegado a la presa de las Tres Gargantas, ¿pensáis que vosotros deberíais preocuparos por esto? Vale, no estamos del todo mal aquí porque hace calor y con las lluvias está quedando un ambiente más fresco, pero creo que nos vamos a ir a casa a seguir con el vídeo. ¿Qué opinas, Lele? Sí, vamos. Ya veis que hemos llegado empapados a casa, pero no os preocupéis que no hace nada de frío y no nos vamos a acatarrar, ¿no, Lele? No, no creo. La última gran inundación de China fue en 1998 y murieron más de 4.000 personas. Y ya sé que todas las vidas humanas cuentan, pero tampoco es un número tan grande si tenemos en cuenta que estamos hablando del país más poblado del mundo. Vale, ¿y qué hay de esa posible crisis alimentaria china de la que se viene rumoreando? Aunque yo de esto me enteré justo ayer a través de Tony Baz, un miembro de nuestra comunidad de Patreon. Y es verdad que alimentar a un país con tantos habitantes como China puede ser todo un reto, sobre todo si tenemos en cuenta que buena parte del territorio es algo complicado para la agricultura.
En la mitad sur donde vivimos nosotros llueve mucho, hay mucha vegetación, pero al mismo tiempo la orografía es un tanto complicada. Y en el norte, que es de donde viene la mayor parte del grano que se utiliza para el consumo de las personas y sobre todo para criar animales, a menudo suele haber problemas con las sequías y con el frío. De hecho, aunque en China se reconocen los errores económicos que cometió Mao y que generaron hambre en muchas partes del país, la verdad es que a lo largo de los siglos y también en las décadas en las que gobernó Mao, China ha sufrido muchísimo por los fenómenos naturales. Y por eso desde los años 80 se pusieron en marcha programas de alimentos para emergencias. Bueno, antes de los 80 también había programas de reservas de grano para hacer frente a situaciones de crisis. Pero a partir de los años 80 y con la modernización de las técnicas de producción agrícola y ganadera, habría cada vez más alimentos disponibles para este propósito. Y además, a partir de esos años comenzaría a haber reservas de carne para emergencias, lo cual era bastante más difícil de hacer previamente. De hecho, ya os hemos contado muchas veces cómo, por ejemplo, la madre de Lele, hasta llegar a la adolescencia, apenas comía carne 1 o 2 veces al año. Que a lo mejor ella lo exagera un poco, pero seguramente no andaría muy lejos de la realidad. Lele sí ha comido más carne, ¿verdad? Sí, un poquito más. Pero incluso hoy en día se consume bastante menos que en muchos países desarrollados. Pero a lo que íbamos, cuando nosotros estuvimos de cuarentena aquí en la provincia de Hubei, hay que tener en cuenta que esta provincia estuvo de parón económico total casi 2 meses. Un día que estábamos comiendo un estofado con carne me di cuenta de que no estaba tan rica como de costumbre. Y no es que estuviese en mal estado ni nada por el estilo, pero se lo comenté a Lele, le dije, oye, esto no está tan fresco, ¿no? Y entonces ella me dijo, claro, es que a lo mejor es carne congelada que viene de las reservas para emergencias. Y efectivamente, ayer cuando nos pusimos a investigar sobre ello, descubrimos que se había utilizado esta carne durante la cuarentena. Por ejemplo, hemos encontrado una noticia de que Wuhan recibió 2.000 toneladas de carne de cerdo congelada de una reserva de Shanghai, y eso sin contar toda la carne que nos vendieron o donaron de otras provincias y que no tenía que ver con las reservas. Porque recordemos que en esta provincia el campo también estuvo parado, en principio no se podía trabajar ni con los animales ni en las huertas. ¿Y cómo funcionan estas reservas? Pues el gobierno básicamente lo que hace es comprar carne, sobre todo de cerdo, pero también de ternera y de cordero, a empresas que en algunos casos también son de propiedad estatal. Estas reservas o almacenes pueden ser de tipo local o central y se utilizan de acuerdo con la gravedad de la crisis. La carne de cerdo congelada se renueva cada 4 meses y la de ternera y cordero cada 8. Claro, entonces imaginemos que estas inundaciones se descontrolan, que hay un problema grave con la presa de las Tres Gargantas, que parte de la población local se queda sin nada que comer. Es posible que les toque una partida de carne que no esté demasiado fresca, pero mejor eso que nada, ¿no? Pero además estas reservas de carne no solo sirven para emergencias, sino también para controlar los precios del mercado. Por ejemplo, estos años hemos tenido problemas con una enfermedad que afecta a los cerdos. Su producción ha bajado mucho y el precio estaba subiendo bastante. Así que el gobierno liberó mucha carne de las reservas. Eso es, así que una vez más, amigos, me temo que eso de que China tiene un capitalismo salvaje va a ser que no. Pero es verdad que a veces se importa carne de otros países para estas reservas nacionales. Y si esos países se ven afectados por una crisis, por ejemplo, por la crisis del coronavirus, esto también podría tener consecuencias para China. Además, más allá de este tema de las reservas, China importa mucha carne procedente de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, de Australia, de España, y también importa mucha soja para dar de comer a los animales que se crían aquí. Es decir, hoy en día, y como consecuencia de la globalización, todos dependemos mucho los unos de los otros en cuestión de alimentación, pero también en cuestión de crisis. Pero desde mi punto de vista, yo dudo que China se viese tan afectada por una crisis alimentaria. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho antes, parte de la población ya ha vivido ese tipo de escasez. Es algo que conocen y saben cómo lidiar con ello. Y en muchas familias los mayores volverían a tener una dieta vegetariana, entre comillas, y dejarían la carne para los jóvenes. Ni para la madre de Lele, ni seguramente tampoco para ella va a suponer un gran sacrificio comer menos carne. Quien sí lo sufriría más sería yo, que desde pequeñito estoy mucho más acostumbrado a comerla. Y además, por muy malo que sea el gobierno chino, sabemos que al menos está siendo mínimamente precavido con estas cuestiones. Yo no sé si otros países también tienen medidas de este tipo, nosotros no nos vamos a meter en ello, pero a lo mejor es un tema a tener en cuenta de cara a los problemas que podría traer, por ejemplo, el cambio climático. Con el coronavirus
coronavirus ya se ha visto que algunos países desarrollados no estaban tan preparados como pensaban para hacer frente a esta crisis sanitaria y esperemos que no ocurra lo mismo con la producción y el suministro de alimentos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!